Hola comunidad, la historia que les contaré es vigente en mi familia y hoy en día mi abuela omite hablar de ello y reprende de forma efusiva a quien tan siquiera lo insinúe. No obstante, ante tanta insistencia de mi parte, mi madre decidió contármelo bajo la advertencia de no mencionarlo en mi familia, sobre todo ante la presencia de la abuela. Todo gira en torno a mi tío. Desde muy pequeño su comportamiento era diferente al del niño promedio y su manera de divertirse era bastante extraño. Les voy a dar un ejemplo. En una ocasión, mi abuela lo descubrió clavándole agujas a una ratita de las blancas que era la mascota familiar. Por obvias razones ella lo regañaba, pero aún así, su conducta no cambió en nada. Palomas, lagartijas e inclusive gallinas aparecían muertas. Sinceramente mi abuela sabía de qué se trataba y castigaba a mi tío, pero todo era en vano. Y saben, cuando tenía 15 años, se volvió un niño extremadamente malo y violento. Mis abuelos eran bastante humildes, vivían en un rancho donde mi abuelo era el encargado y por eso mismo mi tío tenía acceso a muchos lugares de dicho rancho. Y esta condición era aprovechada por mi tío a su favor, por lo que se convirtió en una constante que robara cosas de allá o le robara el dinero del día a mi abuela para irse a gastárselo sin importarle que sus 6 hermanitos no tuvieran que comer. Y bien, la gota que derramó el vaso fue cuando mi tío descubrió dónde mi abuela guardaba un dinerito que había ahorrado para unas medicinas. Y de forma inconsciente lo sustrajo y se fue a gastarlo. Ese acto casi le cuesta la vida a uno de sus hermanitos y mi abuelo, bastante molesto, fue en busca de mi tío y lo trajo a la casa tomado de la oreja. Ese día, además de la regañada que le pusieron, también mi abuelo le dio sus cintarazos. Ante esto, mi tío se molestó mucho y tal cual rebelde que era, se fue de la casa y prometió que no iba a volver. Así pasaron las horas y mi tío no regresaba. Para ese entonces, mi abuela ya se preocupaba mucho por él y le comenzó a reclamar a mi abuelo por haberlo castigado. Llegó la noche y de allí la madrugada, y fue entonces que mis abuelos se preocuparon aún más. Mi tío aún no llegaba y por eso decidieron ir por él. Revisaron en todos los lugares que él frecuentaba, pero no había resultado. Y ya muy desesperada, mi abuela le reclamaba con más ímpetu a mi abuelo. Y desesperadamente no hacía nada más que buscarlo, hasta que al fin lo encontraron sentado cabizbajo a un lado de un pozo. En primera instancia comenzaron a hablar a mi tío, pero no reaccionaba y se encontraba en un estado como desmayado. Al ver esto, mi abuelo lo intentó reanimar desesperadamente, pero mi tío se encontraba pálido y helado. Situación por la que mis abuelos pensaron que había muerto. Sin pensarlo 2 veces lo llevaron rápidamente hacia la casa y allí lo recostaron y al fin dio indicios de vida. Al cabo de una semana que se mantuvo tirado en cama, hirviendo en calentura y balbuceando palabras inaudibles, al fin reaccionó y estuvo consciente, aunque no se le miraba del todo bien. A decir verdad, él dijo no recordar tanto de lo que había ocurrido después de la ida al pozo, pero solo recordaba claramente cómo dentro de su ira por la reprimenda de mi abuelo, fue hacia un lado del pozo jurando que se vengaría. Y fue justo en ese momento que escuchó a alguien susurrar dentro de Ante aquella situación, mi tío miró hacia el pozo para ver quién era el que lo estaba hablando, pero al preguntar quién andaba allí, no obtuvo respuesta. Así se la pasó por un largo rato hasta que comenzó a maldecir al tiempo que miraba dentro del pozo.
Entonces fue ese el momento cuando él jura haber escuchado cómo alguien le agradeció por haberlo alimentado. Mi tío dice no haber comprendido nada, pero cayó en cuenta que en ese pozo constantemente había tirado animales y mascotas muertas. Así que posterior a ello, y muerto de miedo, se separó rápidamente del pozo. Pero saben, él asegura que un enorme ser dotado de alas salió volando entre la oscuridad del pozo. Así que al mirar a aquella criatura, él se montó en su bicicleta y comenzó a pedalear con todas sus fuerzas para alejarse del sitio. Pero poco a poco empezó a sentir una pesadez sobre sus hombros y a pesar de que se esforzaba para pedalear, dejó de avanzar. Y fue justo en ese momento que sintió como algo lo sujetó de la camisa y lo arrastró violentamente directo hacia el pozo. De allí ya no pudo recordar más. Hay que destacar que a partir de ese día las cosas no fueron iguales. Mi tío se volvió una persona bastante atraída. Definitivamente algo le había ocurrido ese día que lo había dejado marcado. Sinceramente la historia que él contó no había sido del todo convincente y mis abuelos pensaron que lo había inventado para no tener más problemas con ellos. Pero lo más extraño de todo fue que a partir de ese momento mi tío le tenía una fuerte aversión a todas aquellas figuras, imágenes, símbolos o más bien todo aquello que tenga relación alguna con la religión. En las noches, él siempre se despertaba a gritos y cuando mis abuelos le preguntaban qué era lo que ocurría, él siempre decía que había un ser con alas parado sobre su cama. Él lo describía como un hombre delgado con pies de cerdo, con cara de hombre pero nariz de perro y dos grandes alas del tamaño de todo el cuerpo. Al pasar los días, se volvió una constante el hecho de que por las noches mi tío gritaba muerto en miedo, diciendo que aquella criatura había ido por él. Así que debido a ello, sus demás hermanos no querían dormir en el mismo lugar y mis abuelos procuraban que efectivamente no durmieran con él. Debido a que la situación no mejoraba, mis abuelos lo llevaron primeramente al médico. Mi tío había dejado de comer y su situación física se encontraba bastante maltratada. Lo raro era que todas sus pruebas médicas fueron negativas, sus análisis de sangre revelaron que todo estaba bien y los doctores no pudieron dar alguna explicación. Lo macabro del asunto es que mi tío comenzó a alimentarse de todo tipo de cosas. Lo habían encontrado comiendo cucarachas, jabón o inclusive rascaba las paredes de su habitación para comerse el polvo fino que éstas desprendían. Mis abuelos, desesperados, acudieron con el padre de la capilla del pueblo y le comentaron todo lo que ocurría. El padre les comentó que podía tratarse de un caso de posesión y les pidió que lo llevaran con él. Ellos accedieron y desde el momento en el que entraron a la casa se sintió un cambio en la temperatura. El sitio estaba más caliente de lo normal. Para ese momento mi tío ya se encontraba intratable, por lo que lo tenían en su habitación bajo llave. Mi abuelo le explicó al padre que en las noches se escuchaban distintas voces dentro de su habitación, a veces cantando, llorando o riendo, pero eran voces macabras y diferentes. Y bien, el padre pidió verlo, a pesar que se le advirtió que él se ponía muy violento cuando recibía visitas. Cuando entraron a su habitación, el foco solamente parpadeaba. El olor a caño no dejaba de sentirse en todo el sitio y con las heces fecales había diferentes símbolos dibujados. Mi tío se encontraba en una situación deplorable, extremadamente flaco, tirado desnudo a un lado de la habitación.
abrazando con una mano un bloque de hielo que nadie sabe de dónde lo había sacado, y con la otra mano tenía una figura de Cristo a la cual le mordía la cabeza de yeso para comérsela. El padre, desde el momento de entrar, sabía que algo no estaba bien y les comentó a mis abuelos que mi tío cumplía todas las características de una persona poseída. Aversión a Dios, a Jesucristo, a la Virgen María, a los santos, a la iglesia y a los objetos sagrados. Hablar lenguas desconocidas o entender al que las habla. Movilizar cosas distantes u ocultas, manifestar fuerzas sobrenaturales. Fue así como el padre, rápidamente, de una pequeña bolsa que llevaba con él, sacó agua bendita, diferentes tipos de crucifijos, rosarios y una gran Biblia completamente negra. Para comenzar el exorcismo, tuvieron que solicitar la ayuda de uno de mis tíos, que era el más grande. El sacerdote les dijo que no podría dar su palabra de que este acto tendría éxito, pero que sí era necesario intentarlo. De igual forma, mencionó que los demonios no poseen otros cuerpos como en las películas, puesto que se encuentra interesado específicamente del cuerpo de mi tío, quien estaba poseído. Por esa situación no debería preocuparse, pero sí estuvieran pendientes, porque seguramente el poseído tendría una fuerza desmedida. El padre inició realizando unos rezos y cánticos de alabanza bastante extraños, y se menciona que mi tío al verlo realizó una sonrisa macabra y se levantó. Se sentó en la cama como si fuera un niño viendo una función de circo y comenzó a aplaudir al tiempo que se reía, soltando una sonrisa gutural. Mi abuela lloraba, pero mi abuelo le decían que tienen que ser fuertes. El padre se mantenía en la postura de seguir en lo suyo y al cabo de un rato sin parar de rezar, mi tío se acostó en la cama, ahora con los ojos extremadamente abiertos, y comenzó a revolcarse haciendo contorsiones poco naturales. Después de eso realizó la posición de Cristo en la cama y fue allá cuando el padre aprovechó para ponerle un crucifijo en el pecho y le comenzó a bañar con agua bendita. Ante esta situación, mi tío comenzó a levitar y el cuarto comenzó a sentirse un olor a quemado acompañado de humo. Mi tío que levitaba comenzó a gritar al tiempo que maldecía a todos los presentes. Comenzó a decir cosas que solo mis abuelos sabían y mi abuela se echó a llorar. El sacerdote la regañó y le dijo que no pierda la concentración y todos se pusieron a rezar muy fuerte. Al cabo de un rato, el cuerpo de mi tío que levitaba cayó inerte sobre la cama y se encontraba rígido como una tabla. En ese momento, el sacerdote nos comentó que el mal había sido vencido y era momento de dejar que el muchacho descansara. Salieron del cuarto y el sacerdote le daba las indicaciones finales a mis abuelos, cuando escucharon un fuerte sonido de los cristales de la ventana provenir del cuarto de mi tío. Al llegar, no miraron más que la ventana rota completamente y mi tío ya no se encontraba en cama. Al salir de la casa para buscarlo, mencionan que les pareció ver a alguien que se encontraba corriendo, por lo que lo persiguieron. Mi tío, o lo que fuera que sea, corrió hacia donde se encontraba aquel pozo maldito. Y a pesar de la oscuridad del momento, todos los presentes juran que vieron cómo estando cerca de llegar, aquella cosa voló y se tiró de clavado para dentro del pozo. Y bueno, después de esto mis abuelos hablaron a las autoridades, quienes inspeccionaron el pozo, pero no encontraron el cuerpo de mi tío. Se sabe que en ese lugar era un sitio donde abundan los cenotes, por lo que la teoría de la policía
fue que el joven se había tirado a propósito y la corriente de agua lo había llevado hacia algún río subterráneo. El caso terminó allá. Hoy no se sabe nada de mi supuesto tío mayor, solo mi abuela dice entre lágrimas que el diablo se lo llevó. Lo más triste del caso fue el final del sacerdote, quien a los 3 días después de practicar el exorcismo desapareció y ya más nunca se le volvió a ver, aun cuando llevaba 20 años interrumpidos en el poblado. Las autoridades eclesiásticas designaron a otro sacerdote y dijeron que el anterior había renunciado a su vocación en el sacerdocio y por eso se había marchado. No obstante, don Pedro Santos, quien era el señor que vivía a un costado de la iglesia, dice que un día que salió a su patio a criar a sus cerditos, encontró la cruz que el sacerdote siempre portaba en su cuello y escuchó decir por las autoridades que el sacerdote había sido encontrado muerto, partido en 2 dentro del tinaco del baño de la iglesia y que seguramente había sido víctima de narcos, insinuando que el padre tenía nexos con el narco.